Buenas, y parece que la cosa ha salido un poquito al revés, ¿verdad? Sí, parece ser que las tornas han cambiado en diferentes temas. Vamos a ir precisamente con algunos de ellos relacionados con videojuegos de manera directa en cuanto a optimizaciones y demás. También tenemos información teórica, información sobre esa nueva consola de Nintendo. Yo la comento por si a alguien le interesa, al igual que también sobre esos videojuegos de Xbox llegando a PlayStation. Pero el tema principal del vídeo va a ser Black Myth Wukong, porque han salido los análisis de prensa y algunos creadores de contenido también han dado su punto de vista. Hay ciertos temitas que tengo que abordar, por supuesto, en modo de opinión, pero primero los análisis, como digo. También he de deciros que, tal y como estáis viendo en pantalla, precisamente si vais al link de la descripción de este mismo vídeo, tenéis en EVA, ahí Black Myth Wukong os va a salir mucho más barato. De momento tenéis claves para PC, para Steam, donde se establece el precio en unos 48 euros. Si utilicéis el saldo de Neva no tenéis gasto de comisión, si no pues a lo mejor se os dispara a 51, 52 según el método de pago. En cualquiera de los casos os vais a ahorrar entre 8 y 12 euros aproximadamente. Entre una cosa y otra lo podéis guardar para otras compras o sencillamente para una Coca-Cola, yo qué sé. En fin, vamos al lío. En resumidas cuentas, vamos a ir con los puntos positivos y negativos que nos han dejado prácticamente la mayoría de medios, los cuales coinciden en una cosa muy concreta. El videojuego luce bellísimo. El videojuego, en cuanto a lo que es el apartado visual, gráfico, si lo preferís, incluso, ¿por qué no?, el apartado sonoro, todo lo que es el concepto ambiental, incluso la narrativa ambiental de cómo algunos escenarios están construidos para contarte historias, pues la verdad que está más que bien conseguido. O sea, lo que nos han vendido, lo que nos han metido por los ojos es lo que nos vamos a encontrar. Buena noticia en ese sentido, porque es un título que siempre ha llamado mucho la atención por su parte estética. Luego, en cuanto a lo que es el sistema jugable, que creo que es lo más importante, prácticamente todos le dan el visto bueno y más. O sea, es un videojuego dinámico, rápido, los enfrentamientos muy divertidos en líneas generales, hay un mogollón de mecánicas que utilizar para afrontar los combates. Bueno, todo eso pues obviamente estará condicionado por habilidad, pero en resumidas cuentas también te ofrece un desafío interesante. Recuerdan prácticamente todos que no se trata de un Souls, que es más corte hack and slash, por así decirlo, pero con ciertos elementos que sí te recuerdan a los Souls, sobre todo porque te basas más en el tema de las esquivas, ¿no? Esto lo hemos comentado previamente en el canal y parece que así se mantiene. Como digo, también el sistema de mecánicas de progresión y todo eso, en cuanto a lo que corresponde al apartado RPG, entre comillas, ya hay aquí sentimientos dispares. Hay algunos que te dicen que está muy bien y otros que las mecánicas son un poco limitadas. Al igual que también sí que es cierto, varios coinciden en que falla un poco en temas de optimización, que el videojuego en algunos momentos no termina de dar un rendimiento adecuado, o no al menos el esperable en un juego de este calibre. Fallitos por aquí y por allá, pero sobre todo hay un problema que poco se está comentando. Pues tal y como apunta el medio Screen Rant, el cual os dejo su análisis en pantalla, o al menos sus últimos puntos, dice que el videojuego adolece de un punto negativo claro, que no tiene apenas diversidad y que tampoco es muy inclusivo. Y yo la verdad no estoy de acuerdo con esto, sobre todo porque de hecho nuestro protagonista es un transespecie, sí, es un rey mono, es un hombre mono, un homínido que se transforma en abejita y se transforma en otros muchos seres. Es básicamente lo que se quiere hacer. Y luego pues la diversidad de enemigos, la diversidad de personajes tan rocambolescos que te encuentras, pues oye, inclusivos son un rato, o sí, diversos son un rato, pero bueno, bromas aparte de esto, ironías y sarcasmo afuera, hablando ya de lo que son los análisis como tal. ¿Por qué no hay análisis para PlayStation 5? Eso es algo que está llamando la atención de todo el mundo. Si habéis seguido este canal, os comenté ya hace días que los análisis, los códigos solamente se estaban enviando para PC. Y ahora se sabe que para PlayStation 5, para videoconsola, no llegará hasta el lanzamiento del videojuego. O sea, cuando os llegan a vosotros y cuando me llegan a mí. Es decir, cuando el código está disponible para todo el mundo.
Claro, esto da para mucho de lo que pensar. Recuerda en parte al caso de Cyberpunk 2077, un título que también la prensa del videojuego analizó casi todo el mundo en base a la versión de PC, y luego la versión de consola hasta el lanzamiento no nos empezamos a llevar los sustitos. Y en fin, acabó como acabó. Espero que no sea el caso. Yo espero de verdad que simplemente sean los errores de optimización que tienen en PC, que los tienen. No es un videojuego que apunta a los medios que esté roto, que sea injugable. Prácticamente ninguno dice eso en realidad. Pero sí que es cierto que espero que el de la consola se quede mínimo en esos estándares, que no caiga por debajo de todo eso, porque recuerden ustedes, este videojuego originalmente estaba conceptualizado para PC y dijeron que también llegaría a las consolas de nueva generación. Vale. Esto, entre otras cosas, deja claro lo que es la situación con la versión de Xbox, que lo hemos comentado aquí varias veces. La gente piensa: no, esto es una exclusiva que ha firmado Sony. Realmente nada apunta a eso. Tanto el estudio como la propia Microsoft, no lo digo yo, lo dice Microsoft, y el estudio desarrollador han dicho que están ayudando con el tema de las optimizaciones, que hay problemas de optimización con ese videojuego. Y estamos viendo hoy precisamente que se habla de problemas de optimización y que todavía se está arreglando la versión de videoconsolas. Sumas uno más uno y sencillamente han dicho: mira, vamos a priorizar por la consola occidental con más soporte, y luego ya vamos con la otra. Es básicamente lo que está pasando. Si es que tampoco hay que darle mucha vuelta de hoja. La versión para Xbox seguramente saldrá cuando el videojuego esté plenamente optimizado. La versión final, como quien dice. Lo tonto, pues oye, eso que nos llevamos. Recuerden que se trata de un estudio pequeño que ni siquiera ha podido optimizar el videojuego para sacarlo en físico. Esto, en resumidas cuentas, es lo que se está diciendo del título. Y cabe decir que todos son en realidad análisis positivos. No he visto el típico análisis mega ultra destructivo, salvo alguna que otra parida como la que acabamos de comentar, ¿no? El caso es que dicen que el videojuego está bien, que el videojuego ha salido bueno, pero quizás no está en los estándares que algunos estaban planteando hace unos días. ¡GOTY! ¡GOTY! Porque esta gente siempre piensa así. Llega un nuevo videojuego que de alguna manera ven que es exclusivo, no sale en la competencia, lo que ellos tienen como competencia conceptualizado, y automáticamente es GOTY. ¿Por qué? Mira lo gráfico. La mentalidad esa paleolítica sigue todavía bastante instaurada en la comunidad, aunque bueno, cuando han visto las notas, más de uno ya empezó a decir la mítica frase: lo compraré cuando esté a un buen precio. Haya quedado tu GOTY. Pero oye, la verdad que me gusta el cambio de tendencia, me gusta mucho que está viendo en territorio asiático. Pues en cosa de un año hemos recibido videojuegos de corte asiático, más bien de la parte china, de Corea, donde habitualmente los videojuegos que se nos traían, primero llegaban pasado demasiado tiempo, y luego muchos de ellos eran videojuegos que fallaban por todas partes, que te lo vendían de una manera y luego al final era una cosa bastante distinta. Pero algunos han acabado cumpliendo y de hecho sobrepasando las expectativas. Veas el caso de Lies of P, videojuego que sale hace prácticamente un año, un título que muchos dábamos por descontado, que siendo un estudio nuevo que no había hecho nada antes, tal y que cual, pues seguramente el videojuego estaría rotillo o sería una cosa bastante genérica. Pero no, acabó resultando de hecho uno de mis videojuegos favoritos del año pasado, y un Souls que si lo hubiera firmado From Software lo hubieran puesto por las nubes. Luego hemos visto casos como el de Stellar Blade, un videojuego que parece también ha salido bien. Yo todavía no puedo dar mis impresiones acerca de este, y ahora con Wukong parece que la cosa se va redondeando y se va reafirmando. Y hablando precisamente de reafirmaciones, vamos a ir con Shinobi, no con el videojuego, sino con esta publicación famosa que se hizo apenas hace unos días. Este comunicador nos dijo que durante la semana que viene, la semana de la Gamescom, se iba a anunciar un importante juego de Xbox First Party, un importante juego de Xbox llegando a PlayStation. No especificó el título. Repitan ustedes conmigo que en la caja de comentarios he visto algún que otro loco diciendo majaderías. Shinobi simplemente dijo que un videojuego importante de Xbox se anunciará para PlayStation. Punto pelota. El resto fueron habladurías de otras personas. Se hablaba de Forza Horizon 5... se hablaba también de, yo que sé, State of Decay 2, Killer Instinct, la Master Chief Collection. Cada uno ha dado su opinión al respecto, o incluso, por qué no, sus informaciones. El cual acabe siendo, es ahí donde está el misterio. Pero Shinobi ha borrado su post.
¿Ese borrado significa que la información no sea cierta, que los planes hayan cambiado o que sencillamente se ha desdicho? No necesariamente. Os comento esto porque en el pasado, recuerdo que fue Nate the Hate, si no recuerdo mal, también comentó que un videojuego que era, bueno, fue de los primeros que comentó el caso de Hi-Fi Rush, que lo comentó el caso de que estaba llegando no a Nintendo Switch, sino a PlayStation, que es a partir de ahí donde yo me hice eco. Ese señor tuvo también que borrar mensajes. ¿Por qué? Porque le estaba cayendo una cantidad de mierda que no era ni medio normal. ¿Era un borrado porque no tenía razón o porque la información era falsa? No, la información de hecho acabó siendo correcta. Nate the Hate acertó, al igual que J-Groove acertó con el caso de Sea of Thieves. Lo trajimos en el canal, era completamente cierto y a día de hoy, por cierto, sigo esperando que todos los que me insultaron por compartir esa información, que no es mía, compartirla, que acabó siendo realmente cierta, pues se disculpen un poquito, ¿no? El caso es que, bueno, ya veremos durante la semana que viene. Si finalmente no se anuncia nada, ya sabremos que las fuentes de Shinobi empiezan a ser un poco cuestionables. Shinobi, de hecho, fue uno de los primeros que comentó también en su día que Last Dusk Falls iba a llegar a PlayStation. Y lo comentó poco antes, de hecho, de su anuncio oficial, que fue durante los Game Awards. También se acabó cumpliendo, o sea... Tiene buenas fuentes Shinobi. Ahora, que esas fuentes estén acertando o que se haya podido marcar un triple, repito que eso lo sabremos la semana que viene. Él no especificó ningún videojuego y os traigo por aquí la información de que ahora de momento esa publicación no existe. Como quien dice, quedan días o quedan horas. Así que seamos prudentes y veremos a ver, porque yo pienso que en la Gamescom tenemos que estar más pendientes de anuncios de videojuegos que de estos salseitos, pero bueno, os traigo por aquí la información. Sé que mucha gente que me dice, no hables de filtraciones de Insider, Semon, que es muy pesado. Ya, pero cuando hay filtraciones que te gustan, si quieres que hable. O sea, yo doy información y ya está. Dejamos atrás las filtraciones y vamos con informaciones oficiales, más concretamente del videojuego que os estoy exponiendo en pantalla, Star Wars Outlast, el nuevo título de Ubisoft. Han dejado pues los diferentes datos, sobre todo para el mundo del PC, para que en cuanto a rendimiento y optimización el videojuego te sea lo mejor posible. Por supuesto, tengas en cuenta los componentes disponibles. Por ejemplo, para jugar al videojuego en 1080 30 frames por segundo, los requisitos mínimos, como quien dice, nos piden o nos recomiendan sobre todo tener una 1660 o por ejemplo de AMD una 5600. En cuanto a características generales, la RAM pide lo mismo para todos los niveles, unos 16, y luego para lo que es el disco de almacenamiento, lo que es el disco duro, te pide 65 GB SSD. No te dejan otro tipo de discos duros, o al menos así es tal y como te lo ponen. Ok, pero luego tenemos los requisitos que básicamente usa todo el mundo. Los recomendados. Para jugar a 1080-60 frames te dejan caer que una 3060 Ti o en el caso de AMD una 6700 te va a correr bien el videojuego. Y luego todas las características pues son similares tal y como os he comentado. Por otra parte, si tú quieres jugarlo en un nivel entusiasta ya algo mucho más alto, tendrás que utilizar una 4070 o una 6800. Y por último, lo que son las características en ultra, pues ya ahí tienes que tirar de una 4080 o una 7900. Aquí ya la cosa se vuelve bastante exigente, aunque bueno, la verdad... me los esperaba un poquito más altos en este sentido. El problema, que hay muchos que dicen haber podido jugar al videojuego hace semanas y que de hecho tenía diferentes problemas de rendimiento. Sin embargo, estaban jugando a una versión previa. El videojuego acabó siendo Gold hace apenas semanas también. Y bueno, de aquí a final de mes lo podremos ir comprobando, porque recuerden, llega día 1 al Ubisoft Plus. Y ahora, si me lo permitís, vamos a hablar de Nintendo, de la sucesora, de esa nueva videoconsola, la llamen ustedes como la quieran llamar. Momento rugido de tripas. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que un analista de mercado ha salido a comentar sus pensamientos y sobre todo su análisis de cuándo llegará esta videoconsola y bajo qué condiciones. Ojo, lo que voy a comentar no es información insider, es un analista de mercado japonés que habitualmente pues suele estar un poco al día de básicamente todos los movimientos, sabe cómo funciona su propia industria, sabe más o menos cuál es el timing de Nintendo y ha hecho pues un poco su análisis. Ok, bien, en este caso, ¿qué es lo que nos dice? La nueva plataforma de Nintendo se anunciará durante el primer trimestre de 2025 y saldrá durante el segundo.
periodo comprendido entre abril y mayo. ¿Cuándo en concreto? Eso ya no lo dice, sencillamente que el timing sería ese, basado en lo mismo que ha dicho Nintendo, en ir acortando los plazos entre anuncio y lanzamiento. Por otra parte, lo más interesante seguramente de cara para el público, ¿cuánto va a costar esa videoconsola? Él estima que el precio estará cercano a los $499, vamos, 500 pavos. A mí la verdad que me sorprende, yo pensaba que Nintendo, o sea, me refiero, si esto se cumple, me sorprendería, porque siempre he pensado que Nintendo iba a estar en la horquilla de 400, 399 y 450, que más o menos se iba a mover por ahí un poco la horquilla para alejarse tanto de Xbox Series como de PlayStation 5, que aunque subieron el precio, pues obviamente la nueva plataforma de Nintendo no va a tener esas capacidades, va a ser una consola que tiene que reducir costos para ser portátil y poder ejecutar videojuegos, o sea, el rendimiento no será igual, pero que bueno, que el salto pretende ser bastante más interesante, al menos así lo analiza este buen señor. Ya veremos si todo esto se acabe cumpliendo, aún queda, pero estas noticias siempre digo, cójanlas con pinzas. Por cierto, Emio quiere jugar con vosotros. Sí, recuerden ustedes este videojuego, Emio el Sonriente, que se va a lanzar a finales de este mismo mes. Pues antes de su lanzamiento vamos a tener hasta 3 demos completamente distintas para que puedas ir avanzando en el videojuego y el avance que hagas se quedará en el título final si te lo compras. Por una parte, el 20 de agosto tendremos una demostración con el prólogo y el capítulo 1. Lo podrás jugar de principio a fin. Luego, a partir del 23 de agosto tendrás el capítulo 2. Por la mañana lo podrás descargar. Y luego, el día 28, un día antes de su lanzamiento, tendremos el capítulo 3. Y repito, todo lo que hayáis jugado, ese progreso se os queda en el videojuego final. Algo bastante interesante, creo que es una buena manera de atraer al público, que se queden con la incertidumbre, quieran seguir jugando y luego, pues, obviamente, se lo acaben comprando. Si le van a echar un vistazo, desde luego, es muy buen momento. Y para cerrar vídeo tenemos un pelotazo que muchos estáis esperando. Soul River Legacy of Kain llega finalmente para videoconsolas. Para videoconsolas Evercade, videoconsolas de corte retro. Tiene su cartuchito y una cajita en formato físico. ¿Qué os parece este pack recopilatorio? Yo esto cuando lo vi digo, tiene que ser troleo o tiene que ser ganas ya de tocar los cojones. Esto ya parece hecho a mala leche. Todo el mundo pidiendo que vuelva Soul River y dicen, pues venga, lo vamos a sacar para una videoconsola de nicho. No sé, esperemos de verdad que el porteo acabe llegando a las plataformas de generación actual, a Nintendo Switch, que llegue a prácticamente todos sitios, leche, que no me deje estos videojuegos colgados, tío, y me lo lanzas para... Es que me parece muy surrealista, pero bueno, nada, hay esperanza, por lo menos se acuerdan que existe el videojuego. Caja de comentarios para que me dejéis todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto, y como siempre, quiero invitaros a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.